Buenas noches acá en Roma, buenas tardes ahí en Panamá. Una alegría estar con ustedes, Jorge, Luis, eh, y todos los que de alguna manera están también organizando este encuentro, Juan Carlos. Y para mí es una alegría poder compartir una experiencia que en realidad es una gracia que el Señor me concedió ya mucho antes de venir a Roma y mucho antes de la elección del Papa Francisco. Como dijo brevemente Luis, yo en realidad conocí al actual Papa cuando trabajamos juntos en la conferencia de Aparecida del 2007, que era un momento en que la iglesia latinoamericana tenía mucha expectativa y de hecho esta conferencia hasta hoy marca los rumbos de la iglesia en nuestro continente, ¿no? Yo soy brasileño, yo soy de Río de Janeiro. Eh, para mí, conocerlo allá, yo no tenía idea, era el cardenal de Buenos Aires y nada más, para mí era la única referencia que yo tenía. Nunca lo había conocido, había sabido ni menos, ni siquiera quién fuera, pero salí de la conferencia muy impactado por su forma así muy cercana y muy sencilla, como hoy todos lo conocemos, pero en aquel momento él era un gran desconocido para mí. Pero trabajamos juntos y bueno, de ahí quedó un contacto que hizo con que más adelante, cuando fue elegido Papa, no voy a contar los detalles, pero bueno, ahí retomamos el contacto y después él llegó a pedirme que fuera su intérprete durante la Jornada Mundial de la Juventud en Río. Entonces tuve la gracia de estar acompañándolo durante la Jornada de Río. Bueno, ustedes saben lo que significa una jornada, la vivieron desde cerca ahí en Panamá, algo inolvidable para todos nosotros. Obviamente ni él ni yo podíamos pensar que después en la Jornada de Panamá yo tendría algún tipo de tarea también junto al Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida. Y ahí fue cuando los conocí, cuando estuve algunas veces en Panamá, y por eso también traigo Panamá en el corazón. Así que estar en contacto con ustedes, estar un poquito con la experiencia de la JMJ, del acogimiento, de la acogida y del cariño que todo el mundo recibió de Panamá y que nunca vamos a olvidar esta experiencia. O sea, es algo que está marcado en el corazón y que seguramente lo llevaré toda mi vida. Así que por eso también una alegría especial poder estar nuevamente en contacto con ustedes. Y el tema que nos reúne hoy es un tema muy querido, digamos, para mí, para el Papa, y estoy seguro que para todos ustedes también, que es la Virgen. Para mí fue un desafío que lo asumí como así muy como un regalo de tratar de entender un poco cómo es o cómo el Papa se relaciona con la Virgen, porque cada uno de nosotros debe tener una historia de relación con la Virgen, ¿no? Yo personalmente les puedo decir, mi familia no es católica, pero bueno, y tuvieron mucha resistencia con mi vocación, pero cuando muchos años después que yo ya había decidido entrar al seminario, ya estaba, ¿no?, en un camino que poco a poco yo fuera aceptando, supe que mi mamá, cuando yo era todavía un bebé, cuando estaba todavía para nacer incluso, ella decidió consagrarme a la Virgen. Entonces, porque ella en aquel momento era católica. Y con eso les puedo decir que de hecho mi historia mariana comienza allí, cuando yo estaba en su vientre. O sea, y cada uno tiene una historia mariana, una historia de relación con la Virgen. De alguna manera la Virgen nos llevó o nos lleva constantemente a Jesús y es esa un poco la experiencia de todos nosotros. Entonces, la primera invitación es, si tuviéramos que escribir un libro, ¿no? Encuentros de Jorge Espino con la Virgen, encuentro de Luis Ponce con la Virgen, encuentro de Juan Carlos con la Virgen, encuentro de cada uno de nosotros con la Virgen, ¿cuáles serían nuestros encuentros? El mío, en este caso, comenzó allí en el vientre de mi madre, e incluso un día, un poco en broma, un poco en serio, yo le dije, cuando ella me contó toda esa historia, yo le dije, bueno, mamá, entonces no te quejes que yo sea sacerdote, porque en realidad tú no sabías con quién te estabas metiendo, ¿no? Entonces, bueno,
Así que hay que asumir las consecuencias de nuestros hechos. Así que bueno, eso fue lo que mi historia entonces comenzó allí. Y en el caso de Jorge Mario Bergoglio también hay una historia, y esta historia comienza, como la de la mayoría de nosotros, con nuestra familia. Entonces, bueno, la idea de hacer este recorrido con él fue ya después de la jornada de Río, cuando yo estaba celebrando misa en un santuario, el santuario de la Virgen de Schoenstatt. El más cercano que ustedes tienen ahí en Centroamérica es en Costa Rica, en San José de Costa Rica, hay un santuario de la Virgen, pero también en la parroquia del Padre Rómulo también hay una ermita de la Virgen, en fin. Ahí estaba celebrando y una señora, una chica joven, que trabajaba en la editorial de los jesuitas en Brasil, después de la misa me dijo, yo tuve una inspiración durante la misa. Sé que usted es muy mariano, sé que usted conoce al Papa, ¿por qué no lo escribe sobre la relación del Papa con la Virgen? Y yo le dije, mira, la idea es muy buena, porque además yo estaba comenzando mi doctorado en Mariología, que lo pude terminar, eso fue el 2013, lo pude terminar recién el año pasado. Y bueno, de hecho cambié mi tema después de lo que pasó con ese libro. Entonces, cuando ella me dio la idea, yo le dije, mira, yo no lo voy a escribir así nomás, pero bueno, le voy a preguntar si él estaría dispuesto a dar una entrevista sobre su relación con la Virgen. Y así nació el libro y algunas de las cosas que les voy a contar. Bueno, él me recibió allá en Santa Marta y en ese momento yo tenía una lista enorme y como yo estaba haciendo un doctorado, tenía una lista de preguntas, quería que él me hablara de su teología. Yo decía, bueno, ahora el Papa, que algunos dicen que es poco teólogo y es muy pastor y poco teólogo, me va a dar toda su teología sobre la Virgen, y yo estaba preparado con todos mis apuntes. Y cada pregunta que yo le hacía, él me contaba una historia. Y yo trataba de reflexionar y hacer cosas, y él me contaba una historia. O sea, y ahí yo me di cuenta que su mariología es aplicada y su teología también. O sea, cada vez que, o sea, él tiene una profunda teología, porque, bueno, de hecho escribió un libro de 800 páginas para el doctorado, o sea, creo que alguna teología tiene, pero todo muy narrativo, muy desde su experiencia, muy latinoamericana en ese sentido, ¿no? O sea, me imagino que es la experiencia también de Maús, cuando ustedes quieren hablar de Dios, ustedes no van en primer lugar a la teología, pero más van a los testimonios, a aquello que Dios hizo en sus vidas, y contra eso no hay nada, ningún teólogo que pueda decir algo. Y de hecho, él me probó que su teología era una mariología, o sea, su mariología, su relación con la Virgen, es más que nada una mariología aplicada, porque ya al inicio de la conversación, cuando yo le trataba de sacar muchas cosas teológicas, él me dijo, mira, si tú quieres saber quién es la Virgen, tú puedes preguntar a los teólogos, que te van a decir quién es la Virgen, te van a dar un montón de indicaciones. Pero si tú quieres saber cómo amar a la Virgen, entonces pregunta al pueblo de Dios, ¿no? Y eso para mí es muy importante para entender la relación de Francisco con la Virgen. Que Francisco aprendió a amar a la Virgen con el pueblo de Dios. En primer lugar, con su pueblo familiar, con la experiencia italiana, ¿no? Amor a la Virgen, la Madonna, y el rosario, y su abuela Rosa, que es la persona que según él más marcó su vida, ¿no? Ahí, para todas las que son abuelas y abuelos, ¿no? Todos sabemos que él dice, la persona que más me marcó desde el punto de vista de la fe, de la iglesia, es mi abuela, Rosa. Y rezaba el rosario, le enseñó a rezar las 3 Ave Marías, que es una práctica que muy sencilla, antes de cada situación, simplemente rezar 3 Ave Marías, en la mañana, en la tarde, en la noche. Bueno, así fueron sus primeras devociones marianas. Y después con el pueblo de Dios, cuando él se tornó sacerdote, y ya antes como seminarista, él fue descubriendo este gran amor que el pueblo de Dios tiene por la Virgen. Y el Papa no está tan preocupado en formular teologías o teorías marianas, mas su interés es el amor vivo a la Virgen. O sea,
es la relación viva, es la relación de corazón a corazón. Y en eso hay un gran valor. Y él ciertamente se sorprendió muchas veces viendo cómo el pueblo rezaba. Por eso ustedes se dan cuenta que hoy él, aún como papa, no tiene ninguna vergüenza de acercarse a una imagen y tocarla, y besarla, y abrazarla. Como hizo en Brasil con la imagen de la Virgen Aparecida, la abrazó, ¿no? O sea, muy afectivo, y eso no tiene nada de secundario o de segunda categoría. A veces tenemos el peligro de mirar de menos a la fe del pueblo. Y esa es una de las grandes lecciones que saqué de la conversación con él, que Papa Francisco realmente tiene una experiencia viva de la fe popular. Tanto que una de las cosas que él dice es que la religiosidad popular es mucho más que una simple expresión cultural. Lo es también. Y nuestros pueblos, seguramente, si ustedes piensan, no sé, cómo es una Semana Santa o cómo son ciertas celebraciones, sobre todo en el interior, donde se mantiene más viva la cultura, tiene un montón de tradiciones, en Brasil también, en otros países como España mucho más, ¿no? Entonces, ahí uno ve, eso no es una cosa secundaria, eso es expresión de una cultura, pero sobre todo de una fe que se fue transmitiendo de generación en generación, de una fe popular que el documento de Aparecida llama de espiritualidad popular. No es solamente una religiosidad, no es ni siquiera solamente una piedad. El Papa con orgullo dice Aparecida, y tú sabes, tú te acuerdas, porque ahí tuvimos algo que ver con eso, porque él era el presidente de la comisión de redacción. El documento tiene su mano de cabo a rabo, del inicio al final. Entonces, el Papa decía, Aparecida dio un paso más, llamó a esta piedad popular de espiritualidad popular e incluso de mística popular. Y todo eso él trae de su, digamos, background, de su trasfondo argentino, porque en Argentina hay una teología de la piedad popular tremendamente elaborada, muy hermosa, muy, con una tradición que viene desde el postconcilio, especialmente después de Medellín. Se desarrolló ahí una corriente de teología latinoamericana que fue conocida por muchos como teología de la cultura y más recientemente, claramente todos la consideran, la llaman de teología del pueblo. Y en esa teología del pueblo justamente hay un principio básico, perdonen que yo me detenga tanto en eso, pero me parece que acá hay un elemento importante para entender el pensamiento del Papa. Esa teología decía que nosotros, si amamos realmente a los pobres y valorizamos a los pobres como protagonistas, como sujetos de la historia, y no solamente como objeto de caridad, ¿no? Tenemos que valorizar también la forma como ellos rezan. Tenemos que darle importancia a la forma como ellos rezan. Entonces, si ellos rezan con procesiones, si ellos rezan tocando, si ellos rezan besando, si ellos rezan con el cuerpo, si ellos rezan yendo detrás de una imagen, nosotros tenemos que aprender de eso, porque ahí está la fe de un pueblo, y esta fe es teologal, o sea, es algo de Dios. El Espíritu Santo está actuando en la forma con que el pueblo reza. Bueno, yo creo que el Papa fue aprendiendo, porque es su formación jesuita, que es un poco menos, digamos, fuerte en esa parte, pero de su formación, primero, italiana familiar, segundo, salesiana, que ya lo voy a mencionar, porque su familia era muy cercana a los salesianos por las raíces italianas. Y después, en su experiencia pastoral, cuando yo comenzaba a hacerle muchas preguntas así, pero dime tal cosa, y tal teólogo lo marcó, y usted leyó mucho a este otro, él me decía, mira, yo fui párroco, y yo con el pueblo, yo lo observaba y yo aprendí con ellos, ¿no? Entonces, yo creo que su experiencia es muy popular en ese sentido. Él aprendió a rezar con el pueblo. Pero bueno, volviendo un poco a su historia mariana, ¿no? El libro se llama, tiene como subtítulo, Encuentros del Papa Francisco con María. ¿Qué tipo de encuentro? Entonces, los primeros encuentros fueron en su casa. Entonces rezaba el rosario.
él dice que hasta hoy reza el rosario, una de las oraciones. Bueno, ahora nos invitó el mes de mayo a rezar todos los días, y sé que ustedes lo están haciendo también, así que los felicito por la iniciativa y todos los que están realmente en este mes rezando el rosario, porque es una oración fantástica que es centrada en Cristo, en los misterios de Cristo, centrada en las cosas que la Biblia nos enseña, y todo eso con un colorido mariano. Entonces la oración del rosario, incluso él me dijo así como muy, está en el libro, pero como confidencia, dice, mira, la cosa de los misterios luminosos, no, exacto, cuando entró, yo rezo una corona entera, o sea, rezo 5 misterios, pero antes de venir acá rezaba 15 misterios, o sea, todos los días rezaba 15 misterios. Reconozco que cuando entraron los misterios luminosos yo seguí rezando los 15 misterios. Pero después que llegué acá a Roma ya no me da el cuero y rezo solamente 5 misterios. Pero por lo menos un rosario por día yo rezo, ¿no? Pero no las 3 coronas, ¿no? Pero por lo menos una corona, o sea, 5 misterios lo reza todos los días. Así que bueno, es una persona que tiene un corazón muy mariano. Pero él también recibió mucho eso de los salesianos y de la devoción especialmente a María Auxiliadora. En breve vamos a celebrar el 24 de mayo. Sé que los salesianos tienen una presencia muy fuerte, más que los salesianos. Sé que Don Bosco y María Auxiliadora tienen una presencia muy fuerte en Panamá, que hay gente a lo mejor que piensa que Don Bosco está enterrado por ahí, me dijeron, o que se murió por ahí. De todas maneras, es muy fuerte toda la devoción salesiana. Sé que Luis Ponce también le tiene mucho cariño. Y el Papa, ¿por qué la recibió? Porque sus padres, cuando llegaron sus abuelos, cuando llegaron a Argentina, se relacionaron mucho con los salesianos, que eran italianos, muchos de ellos, y él fue bautizado en la Basílica de María Auxiliadora, y siempre que tenía un padre muy, muy cercano a la familia, que fue el que lo bautizó, el padre Pozzoli, que también venía siempre a casa, y a su casa a comer raviolis, la casa de la abuela, y era muy, siempre y este padre les enseñó que siempre que veían a un padre salesiano tenían que pedir la bendición de María Auxiliadora. Entonces el padre le daba la bendición, y en esa bendición hay una oración que es la oración que el Papa también nos pide que recemos, una de las que nos pidió que rezáramos en octubre del año pasado, y que nos pide que recemos también en este tiempo, que es el sub tuum presidium, son las palabras en latín, pero bajo tu amparo, ¿no? Nos acogemos, Santa Madre de Dios, ¿no? Esta oración es parte de la bendición de María Auxiliadora, y por eso el Papa la tiene muy metida adentro, muy, muy importante para él. Y eso le hace siempre pensar en el manto de María, bajo la protección de María. Entonces, es otra imagen muy fuerte para él, ponerse bajo el manto de María. Bueno, entonces así la devoción a María Auxiliadora fue creciendo, y él dice que todos los 24, la tradición de llevar flores a María en la basílica, y él muchas veces iba, y cuando fue nombrado obispo auxiliar, también iba, y después como obispo, siempre el 24 trataba de celebrar una misa en la Basílica de María Auxiliadora, en el barrio de Almagro, en Buenos Aires. Y él comenta así que cuando tenía también, muchas veces cuando él llegaba, estaba como cargado de preocupaciones, iba allá, peregrinaba. Y eh, y los padres salesianos, cuando lo veían llegar ya como obispo, lo dejaban tranquilo, porque él se iba directamente a lo que él llama el camarín, donde está la imagen de la Virgen. Decía, y yo iba directamente al camarín rezando, y los curas del santuario ni se acercaban, y decían entre ellos, uy, está ahí el obispo, debe tener un problema bárbaro. Así que seguramente viene a conversar con la Virgen con algo seguramente grave. Así que cuando él iba, que no era 24 de mayo, es porque algo le estaba pasando. Así que ese tipo de cosas él cuenta. Entonces, fue creciendo con esas devociones. De hecho, el hecho de llevar flores a la Virgen es algo muy natural, ¿no? Rezar, dejar flores al pie de la Virgen
y me dijo, esto me sale muy natural, ¿no? De hecho, es lo que él hace cada vez que va a un viaje internacional. Todos sabemos que fue casi su primer acto oficial también cuando fue nombrado Papa, fue a la Salus Populi Romano, acá a la Santa María Mayor, la basílica mariana más antigua de Occidente, y ahí flores a la Virgen, rezaba y se iba, ¿no? O sea, cuando consagrar, entregar todo en las manos de la Virgen. O sea, y todo eso es muy espontáneo, es muy natural, ¿no? Y tiene un montón de imágenes marianas. Cuando yo fui a hacer la entrevista, estuve ahí en la Casa Santa Marta, en su oficina. Él tiene una pequeña oficina, un salón donde recibe gente, así como una sala de recepción, y su pieza, las tres cosas así como en su dormitorio, todo muy unido. Y tiene varias imágenes, ¿no? Y él en la entrevista dijo, estoy muy lleno de imágenes de la Virgen. Me dice mucho tenerla. Uno puede imaginarse, pero ¿por qué la imagen? ¿No? Y con eso quería, obviamente, él sabe que la Virgen no está en la imagen, pero la imagen evoca una presencia, la imagen nos acerca, por eso que en nuestras casas las tenemos, es por eso que las tocamos, es por eso que le rezamos. Rezamos mejor delante de una imagen, ¿no? Cuando estamos en casa, obviamente rezamos mejor todavía delante del Santísimo, pero si estamos en otros lados de la misma iglesia, la imagen nos habla de una presencia. Que él como obispo también comenzó a tener, que es cuando iba en la peregrinación a Luján. Entonces acá varios de sus encuentros marianos fueron en santuarios marianos, ¿no? Como ustedes tienen ahí el santuario de Don Bosco, ¿no? Y tienen seguramente otros santuarios, muchos santuarios marianos, por lo menos en América Latina estamos llenos, ¿no? Que es parte de la geografía mariana del Papa Francisco. La Basílica de Nuestra Señora Auxiliadora, la iglesia, ¿no? Santa María Mayor acá en Roma. Pero hay uno que está en el corazón de todos los argentinos, que es el Santuario de Luján. Y ahí en el Santuario de Luján, el Papa tuvo varias experiencias bonitas, porque todos los años, justamente este día, ahora fue 8 de mayo, ayer, el día de Nuestra Señora de Luján. Entonces hay dos momentos fuertes en Luján, para el 8 de mayo y para octubre, que en el segundo fin de semana de octubre hay una peregrinación juvenil. Es más de 1 millón de jóvenes que peregrinan durante todo un fin de semana, cada uno en su momento, que vienen de Buenos Aires a Luján. Son 60 kilómetros. Y él como obispo de Buenos Aires, ya como obispo auxiliar y después como obispo titular, acompañaba esa procesión, iba con ellos, ¿no? Y pasaba toda la noche del sábado para el domingo confesando. Entonces se dedicaba a algo que le gusta mucho hacer, ¿no? Que es confesar, ser mediador de la misericordia de Dios. Entonces, en un momento él me contaba que en Luján él tuvo una experiencia muy bonita. ¿Por qué? El templo es una iglesia normal que tiene allá al fondo, una iglesia antigua que tiene, digamos, en el presbiterio, allá arriba, está la imagen de la Virgen de Luján. Pero en los días de fiesta la gente tiene que hacer un flujo que entran por el lado izquierdo y salen por el lado derecho del templo. Entonces entran y hacen un percurso pasando por la Virgen. Y de los dos lados hay confesionarios, los confesionarios, ¿no? Entonces los curas se quedan toda la noche confesando ahí. Y el Papa cuenta que como obispo, muchos ni siquiera sabían que él era obispo, pero estaba ahí simplemente confesando, y se dio cuenta que cuando confesaba a la gente al lado izquierdo del templo, eran las confesiones normales que uno normalmente escucha en las parroquias, digamos, pecados normales. Cuando le tocaba confesar del otro lado del templo, el lado derecho, se daba cuenta que la gente venía con pecados así, y él abre la mano así y dice, venían las ballenas,
los peces gordos, confesiones de toda una vida, en que la gente abría el corazón, estaban emocionadísimos, lloraban, y yo muchas veces comencé a preguntarme, ¿por qué eso? ¿No? Y entonces comenzó a observar que la gente, como tenía que hacer el camino de pasar delante de la imagen, cuando confesaban al lado izquierdo todavía no habían pasado por la imagen. Después de pasar por la imagen, de tener este encuentro con la mirada de la Virgen, ese es un tema absolutamente bergogliano, o sea, del Papa Francisco, la mirada de la Virgen. Nosotros peregrinamos a los santuarios para mirar a la Virgen y dejarnos mirar por ella. Son palabras de Aparecida que le ayudó a poner en el documento, pero que él las repite muchas veces como Papa. Y que es parte de la experiencia nuestra, ¿no? Dejarnos mirar por la Virgen, por Dios, por Jesús, por los santos. Pero esta mirada, esto es muy importante. Aunque obviamente él sabe que la Virgen no está allí físicamente, pero la imagen evoca una presencia. Y hay un sacramental ahí, o sea, hay algo que se transmite de la presencia de la Virgen en los lugares santos, por eso la importancia de los santuarios, los lugares sagrados, y también en las imágenes. Por eso nosotros tenemos esta devoción, ¿no?, especial, que es muy católica, digamos, y que es muy humana, porque eso es lo que hay que pensar. A veces uno puede decir, no, porque estas cosas son cosas del pueblo así, pero lo importante es la experiencia de oración con Dios en silencio, en ojos cerrados. También eso es importante, pero no miremos de menos, porque hay mucho de humano en esto. Dios sabe que nosotros somos seres humanos, o sea, que necesitamos de toque, por eso el toque es el sentido más fuerte desde el punto de vista religioso. Por eso necesitamos escuchar, por eso los cantos, por eso necesitamos ver las imágenes, la belleza, el bello. Hace pocos días el Papa habló de la importancia del bello, ¿no? El bello es algo, lo bello es algo que llega al corazón, ¿no? Dios sabe que nosotros somos seres sensibles. ¿Por qué la religiosidad no puede ser sensible? ¿No? El pueblo nos enseña que la religiosidad es sensible. Debe ser, respeta lo humano. Bueno, el pueblo, volvamos a las confesiones, padre, ya se fue por la tangente. Bueno, ¿por qué la gente entonces pasaba delante de la imagen y cuando llegaba a confesarse del otro lado, habían tenido un encuentro con la Virgen? Y el Papa dice, es como que la Virgen, como madre, mueve nuestras conciencias, hace con que nosotros nos demos cuenta de las cosas que están en orden y aquello que no está en orden en nuestra vida. Porque es como una buena madre, que no nos, digamos, no nos regaña necesariamente, pero con la mirada ya sabemos si ella sabe que nosotros nos portamos bien o mal. Y sobre todo, nos mira con ternura, no nos mira así con reproche, nos mira con ternura porque sabe que nosotros fallamos, pero bueno, podemos poner en orden nuestra vida. Entonces, cuando llegaba a la confesión, el Papa muchas veces le preguntaba, ¿no?, que no era Papa todavía, pero le preguntaba, ¿la viste? Y la gente, cuando el Papa decía, ¿la viste?, se emocionaba de nuevo, o sea, llenaban los ojos de lágrimas, ¿no? Porque es un encuentro, de hecho, un encuentro con una persona viva, porque eso es, en la relación con Dios, en la relación con Jesús, en la relación con la Virgen, estamos hablando con personas, no estamos hablando con ideas. Y por eso nos sentimos abrazados, nos sentimos hijos, nos sentimos tocados, ¿no? Porque habla a nuestro corazón. Entonces esas fueron sus experiencias, ¿no? En Luján, ahí él dice, yo en Luján aprendí lo que son los milagros de la Virgen. Y también los milagros, por ejemplo, porque como él comienza a contar historias. Entonces, otra historia que contó fue, pero, y abrió un paréntesis y decía, hay gente de estos así como más ilustrados, es la palabra que él usa, estos que son cabezones, podríamos decir, que quieren todo racional, que va a decir que esto no importa, que esto es secundario, que no es así, pero yo te digo, es así.
yo en Luján he visto los milagros que hace la Virgen. Y ahí comienza a contar. Por ejemplo, una chica, una niña, que estaba muy enferma. Y bueno, yo cuento eso porque yo estoy seguro que ustedes pueden contar tantas otras historias, ¿no? Estos son nuestros encuentros con la Virgen, cada uno tiene el suyo. Pero el Papa contó esa, una chica que estaba muy enferma y los médicos ya le habían desengañado, ya habían dicho que no había caso y que realmente se moría en pocos días. Y el padre y la madre desesperados, bueno, el padre no sabía más qué hacer, entonces dejó la madre con la hija en el hospital, tenía que volverse a casa, no fue a casa, fue a Luján. Se agarró el primer bus que fue a Luján, y en Luján ya estaba cerrado, porque era noche, ya estaba cerrado todas las puertas del portón, entonces había unas rejas así grandes, y se agarró ahí en las rejas y comenzó a rezar y a rezar y a rezar, y el Papa contaba, y de tanto rezar se durmió. Y se despertó el otro día, ya era mañana, y bueno, volvió a la casa y volvió al hospital. Así nomás, inmediatamente volvió, y cuando llegó en el hospital el otro día, le sale al encuentro su mujer y le dice, no sé qué pasó, la niña abrió los ojos y ahora dice el médico que ya en breve puede ir a la pieza, a la habitación. O sea, y él dice, como este hay muchos, ¿no? Pero la Virgen les toca, la Virgen de alguna manera llega, ¿no? Y bueno, estas son algunos de sus encuentros, ¿no? De hecho, esto de la piedad popular hizo con que durante la entrevista el Papa comenzara a abrir así un poco su sotana acá arriba, ¿no? Y yo le dije, bueno, ¿qué pasa? Vi que estaba tratando de buscar algo. Y sacó una bolsita que lleva siempre colgada al cuello, ¿no? Y me mostró la bolsita y dice, acá yo llevo 3 cosas. Antes la llevaba en el bolsillo de la camisa de cura, ¿no? Pero bueno, acá como tengo que usar esto todo el tiempo, ya no tengo el bolsillo, entonces hice hacer una bolsita y la llevo acá adentro. Y obviamente yo estaba muy curioso para saber, me imagino que ustedes también pueden estar, qué 3 cosas tiene el Papa en su bolsita acá, que él siempre lleva con él. Entonces dijo, la primera es una cruz. Sobre esta cruz él contó más detalles. En la entrevista solamente me dijo, una cruz que yo le robé a un cura muy santo cuando estaba en su cajón, ¿no? En su ataúd, ¿no? Yo me asusté, pero no pregunté mucho. Entonces, después en el libro El nombre de Dios es misericordia, él cuenta que era un sacerdote que había confesado toda la vida y tenía un rosario. Y en ese rosario, él hacía con que las personas besaran su rosario y confesaba a la gente, y después al final la gente besaba su rosario, y siempre llevó este rosario en la mano, ¿no? Y esta cruz estaba, o sea, en su ataúd, metida entre sus manos. Y como este cura murió ya viejito, nadie supo, estaba muy solo, y prácticamente el obispo, él, fue a velarlo casi solo, si había muy poca gente. Entonces, ahí él estaba solo y no resistió a la tentación de robar esta cruz, porque dijo, quiero, digamos, adquirir un poco del espíritu de este hombre, ¿no? De su bondad, de su misericordia, ¿no? Y se quedó con esta cruz. Después dice, hay una medalla de Santa Teresita del Niño Jesús. Yo también no pregunté mucho, pero él tiene una devoción especial. Y hay un pañito, un pañito que en realidad es un purificador de estos que se usa en la misa, con el cual limpiaron la imagen de la Virgen de Luján. Porque todos los años, una vez al año, sacan la imagen, la limpian, le cambian la ropa, y bueno, y la limpian con un purificador. Y uno de estos purificadores, entonces, yo lo llevo conmigo. A ese punto llega su devoción popular, digamos, y su amor a la Virgen de Luján, ¿no? De llevar siempre con él un recuerdo, ¿no?
el valor del paño es que tocó la imagen, ¿no? Que normalmente uno no puede tocar. Entonces, así, él dice así, la devoción a la Virgen de Luján me fue entrando muy lentamente y con todas estas experiencias. Bueno, sería muy largo mostrar todas las cosas, ¿no? Que todas las oraciones, ¿no? El Papa, por ejemplo, tiene dos oraciones marianas muy queridas para él, que es la Alma Redemptoris Mater y Subtuum Presidium, que recién les dije, ¿no? Entonces, él reza mucho las oraciones marianas, además del rosario. Después, él peregrina siempre que puede a un santuario mariano. Se da cuenta, antes de venir acá, él era responsable de la pastoral de los santuarios marianos en Argentina. Entonces, como obispo, tiene una charla muy bonita sobre ese tema, la importancia de acoger al peregrino, de hacer con que el peregrino se sienta en casa, porque peregrinar a un santuario es peregrinar a la casa de la madre, ¿no? Es como llegar a la casa de la Virgen, la importancia de llegar ahí, de que la persona tenga una experiencia, de que haya posibilidad de confesión, etc., ¿no? Y después, bueno, yo quisiera contarles una cosa más y después una historia final. Pero quisiera ahora quizás contarles una cosa del punto de vista de la reflexión. Perdonen que es el mal de formación, ¿no? O de formación profesional. Para el Papa Francisco, su imagen de iglesia está muy marcada por la imagen que tiene de la Virgen. Y eso yo desconfié en la entrevista y después me di cuenta definitivamente en el doctorado. O sea, de hecho yo cambié mi tema de doctorado, iba a ser sobre una cosa, después cambié para hablar sobre la piedad popular mariana en el pensamiento del Papa Francisco. Y me di cuenta que él no podía hablar de María solamente. El título dejó de ser María y pasó a ser María Iglesia, porque es una idea que el Papa tiene muy metida adentro, que si quieren leer al final de la Evangelii Gaudium, los números finales del 285 al 288, o sea, la parte final, es su teología mariana. Y allí él insiste en un texto de Isaac de Estela, que es un monje del siglo XII. Y me acuerdo que en Aparecida, cuando nosotros trabajábamos juntos, él dijo, metamos aquella frase de Isaac de Estela en el documento de Aparecida. Y yo dije, ¿Isaac de qué? Nunca había escuchado, obviamente, hablar del Estela o Estrella, ¿no? Isaac de Estrella. Y bueno, lo busqué, metimos la frase. Porque él me dijo, yo traté de meterla en el siglo sobre la Eucaristía, pero no pasó. Así que tratemos de meterla en Aparecida. Lo metimos, pero la comisión, porque él no estaba en todos los subgrupos de la comisión, no lo aceptaron y lo dejaron de fuera. Y esta frase está en Evangelii Gaudium, o sea, la tercera la vencida, ¿no? O sea, la tercera vez que él quiso meter la frase. Entonces es una frase que está en su corazón, ¿no? Que es muy importante. Y esta frase dice que todo lo que podemos decir de la Virgen, podemos decir de la Iglesia. Todo lo que podemos decir de la Iglesia, podemos decir de la Virgen. Entonces, si la Iglesia es madre, la Virgen, si la Virgen es madre, la Iglesia también es madre. Si la Virgen es esposa, la Iglesia también. Si la Virgen es virgen, y la virginidad en los padres de la Iglesia siempre es el tema de la fidelidad, de la fe, la Iglesia también es. Entonces, acá hay un paralelo muy claro en su pensamiento que viene de Henri de Lubac, ¿no? Que él leyó, me acuerdo que también una vez, mucho antes de esta entrevista, él me dijo, las últimas páginas de meditación de la iglesia de Henri de Lubac es una joya. Y es interesante que le quedó como una joya, pero esto lo digo entre paréntesis, que después yo le pregunté, pero ¿por qué es una joya? Y él me dijo, no me acuerdo bien, pero es una joya, vuelve a leerlo, ¿no? Así con su sinceridad característica, no comenzó a inventar, simplemente dijo, no me acuerdo bien, pero es una joya. Y una de las cosas que dice es justamente eso de la importancia de la relación María-Iglesia, de la piedad popular, que aparece en palabras de Henri de Lubac, que es uno de los grandes teólogos del concilio, ¿no? Un eclesiólogo. Bueno, volviendo, María Iglesia. Entonces, para decir,
La visión que el Papa tiene de María es la visión que tiene de iglesia. ¿Qué importancia tiene eso? Porque si queremos una iglesia del Papa Francisco, tenemos que asumir las características de María. Y María es madre, es mujer. Y aquello que María es, la iglesia debe ser. Por eso que el Papa insiste tanto, la iglesia es mujer, la iglesia es madre. Y por eso la iglesia de Francisco es una iglesia misericordiosa, es una iglesia que acoge, es una iglesia que perdona siempre, como una madre. O sea, él menciona muchas veces las madres que están del lado de afuera, esperando en un presidio, ¿no? En una cárcel, esperando para ver a sus hijos, porque no tienen vergüenza, porque son madres, y es mi hijo, y no importa lo que hizo, pero es mi hijo. Esa es la actitud de la iglesia, ¿no? Y bueno, María para el Papa Francisco, resumiendo, porque sé que ustedes no van a leer toda la tesis, María es madre en primer lugar, María se experimenta en el pueblo y María es discípula y misionera. Y así también es la iglesia para el Papa Francisco. La iglesia en primer lugar es, o en segundo, porque en primer lugar es pueblo de Dios, en segundo lugar es madre y en tercer lugar es misionero, una iglesia en salida. Las dos cosas, María, iglesia, su visión de María es su visión de iglesia. Por eso el título de mi tesis es que la visión que el Papa tiene, sea de María que de la iglesia, es que es madre del pueblo misionario. María es madre del pueblo misionario y la iglesia es madre del pueblo misionario. Bueno, eso para dar informaciones generales. Yo voy a contar la historia final y después si alguien tiene alguna pregunta antes de que se termine el tiempo, a lo mejor podemos dejar este espacio. El título del libro, ¿cómo surge? ¿Cuál fue mi última experiencia en esa entrevista? Cuando nosotros estábamos haciendo la entrevista, él me dijo, mira, él marcó a las 10 y a las 12 tenía el Ángelus. Entonces me dijo, yo tengo tiempo hasta el Ángelus. A lo mejor me acompañas. Entonces, cuando fue llegando cerca del Ángelus, él me invitó a acompañarlo. Entonces fuimos y ahí ese día, cuando salí en la ventana ahí, porque un día 26 de diciembre, que también hay Ángelus ese día. Él habló del pueblo, yo estaba ahí detrás acompañando. Y cuando terminó, dimos una vuelta ahí en el Palacio Apostólico, varias cosas, y después volvimos, tomamos el auto y volvimos a la Casa Santa Marta. En ese momento que entramos en el auto, que yo ya había hecho un montón de preguntas y bueno, ya me había olvidado de la entrevista porque ya habíamos hecho otras cosas, él me mira así y me dice, ¿y no tienes nada más para preguntar? ¿No? Como diciendo, aprovecha porque se está terminando el tiempo, así que yo sabía que él iba a almorzar con alguien a la 1, entonces bueno, era que llegar a Santa Marta e irme. Y ahí me vino de preguntarle, ¿no? A ver, si usted tuviera que resumir en una palabra, muy sintéticamente, como a veces hacen los periodistas, ¿no? Que yo no soy, pero ¿quién es la Virgen para usted? ¿Qué diría? Y yo hasta hoy tengo la escena muy clara en mi cabeza. El Papa dijo, se tiró un poco para atrás, pensó un poco, la Virgen es mi mamá. Yo creo que es la única persona con la que me atrevo a llorar. Porque yo soy un poco duro, dice él, no sé si es verdad, pero a lo mejor llora poco. Pero con ella yo sé que puedo llorar y lo he hecho muchas veces. Y esa respuesta, ¿no? Yo después no me atreví a preguntar nada más, me quedé callado, seguimos el viaje en silencio, como para decantar estas palabras, ¿no? La Virgen es mi mamá. Y yo pensaba, esa es mi experiencia también, la Virgen también es mi mamá. Yo también la siento así. Y es la experiencia de todo el pueblo de Dios. Es eso que él veía en las villas en Argentina. Y es por eso que la primera característica de la Virgen, que tiene que ser la primera característica de la iglesia, es ser madre, es acoger, es besar, es ser misericordiosa, es acompañar, es educar también, mover las conciencias, decir lo que está bien, lo que no está. La Virgen es nuestra mamá. Yo creo que esta es nuestra experiencia, es mi experiencia, y yo espero que de alguna manera estas reflexiones
nos ayuden a seguir cultivando este amor a la Virgen, que eso es lo más importante, aprender del pueblo a amar a la Virgen. Y ella siempre nos va a llevar a Jesús, siempre nos va a llevar al corazón de su Hijo, nos va a formar a imagen de su Hijo, va a implorar el Espíritu Santo para que nosotros seamos más semejantes a su Hijo. Es su único interés, ella no tiene ningún interés para ella. Lo único que quiere es que nosotros seamos de Dios, seamos como Jesús. Y esa es su misión de madre, ¿no? Educarnos en ese sentido. Bueno, creo que con eso ya más o menos era lo que yo podía transmitirles. Después ahí, seguramente yo podría hablar mucho más, pero no sé, Juan Carlos, no sé Luis, Jorge, si tienen algún tipo de pregunta, comentario. No, Padre Alexandre, primero agradecerle, porque sé que tarde a la noche en Roma, pero creo que podemos hacer algo dinámico aquí. Vamos a hacer un pequeño espacio, como usted dice, para preguntas y respuestas. Creo que seguramente después de esta hermosa frase de la Virgen es mi mamá, habrá muchas preguntas. Vamos a hacerlo de dos maneras. En este momento tenemos 225 personas conectadas acá, así que no vamos a poder quitar el mute de todos, pero vamos a hacerlo de dos maneras. Una es, pueden levantar la manito que tienen en el Zoom y podemos darle la palabra para que hagan su pregunta, o si prefieren también pueden escribirle en el chat y nosotros se las leemos, Padre, para que usted nos ayude con alguna de las respuestas. Entonces, vamos acá a abrir para que levanten la mano o escriban su pregunta y vamos a tomar unas 5, poco más en lo que el tiempo nos dé de acá, para que Padre nos ayude también con sus respuestas, ¿no? Acá ya hay una en el chat, ¿puedo? Me piden que cuenten la experiencia con la Virgen de Schoenstatt y el Papa. Le cuento muy brevemente. Algunos quizás conozcan una imagen de la Virgen de Schoenstatt, de la Madre Tres Veces Admirable, que peregrina por las casas. Cuando yo estuve con el Papa en Río, me pasó que el primer día, yo tenía que hacer el de intérprete, pero el primer día él me contó un poco cuál era su plan, qué cosas quería saber de mí, y me dio varios regalos, y yo me di cuenta que yo no le había llevado ningún regalo al Papa, cosa de hombre, ¿no? Porque a una mujer jamás le pasaría esto. Pero bueno, y ahí llegué a mi pieza desesperado diciendo, el Papa me dio varios regalos, ¿qué hago? Y pocas personas sabían que yo iba a ser de intérprete del Papa, pero tuve que contar a 2 hermanas, ¿no? de Schoenstatt, y una de ellas me dijo una imagen, me dio una imagen de la Virgen para que el Papa la bendijera, Pero cuando yo llegué a mi pieza y vi que la imagen estaba ahí y que yo no tenía ningún regalo para dar al Papa, entonces no pensé 2 veces y dije, después me arreglo con la hermana, y le llevé la imagen de la Virgen y le pasé y le dije, mire, Santo Padre, esta es para usted. Y me sorprendió mucho porque él me dijo, hoy te diste cuenta que yo te di muchos regalos de cosas que me habían dado, ¿no? Pero él abrazó la imagen, como suele hacer, la abrazó, la besó y dijo, pero esta se va a quedar conmigo, ¿no? Este regalo no lo voy a regalar. Y después la tuvo ahí y hoy está, hasta hoy, en su velador, no sé cómo se dice en Panamá, en su mesa de luz, al lado de su cama, ¿no? La tiene siempre con él. Fue una de las primeras cosas que me quiso hacer ver cuando me dijo, yo tengo varias imágenes acá, esa seguramente te va a interesar ver. Entonces está ahí. Y otra cosa curiosa, así simpática, que me dijo, y no te olvides de pasar en mi habitación para bendecir la imagen de la Virgen que me regalaste. Y yo me asusté y dice, ¿cómo se le ocurre? Usted le puede bendecir la imagen, ¿no? Y yo le dije, y él me dijo, ¿y por qué si tu bendición vale tanto como la mía? Y yo dije, no le creo, no es verdad, pero bueno, si quiere la bendigo. Y muy nervioso le di la bendición a la imagen. Bueno, eso era lo que me habían Hay pedido. otra pregunta acá, parte de Susi. Además del rosario diario, ¿qué otra oración podemos practicar para alimentar la relación con la Virgen? Bueno, estupendo. Bajo tu protección, recorremos, Santa Madre de Dios, no nos abandones en nuestras súplicas. Yo no sé exactamente cómo es en español, la conozco en portugués. Pero es la oración que el Papa recomendó en el mes de octubre del año pasado y volvió a recomendar ahora para este mes. En el mes de mayo de este año, el Papa, es una oración por el COVID, por la situación del coronavirus.
Y una otra es una que él repite, que termina con esa del bajo de tu protección. Entonces, busquen en internet las oraciones que el Papa pidió para el mes de mayo de 2020 y lo vas a tener. Buenísimo. Angie también pregunta sobre sus opiniones en el caso de Medjugorje, ¿sí? Y si el Papa ha hecho alguna mención sobre esto. Sí, el Papa hizo mención durante la entrevista y actualmente sabemos que las primeras apariciones por lo menos están reconocidas ya por la Iglesia, ¿no? Entonces ya hay una cierta apertura. No, las apariciones no se puede dar un juicio definitivo por todos los más de 20, 30, desde el 81 que comenzaron las apariciones, o sea, más de 30 años, 40 que están las apariciones. Entonces, van a ser 40 años. Y sigue apareciendo, entonces la Iglesia no puede pronunciarse de cosas que todavía están sucediendo. Pero bueno, la veracidad o la autenticidad de las primeras de todas maneras. Pero el Papa ahí decía, no solo en relación a Medjugorje, no dice mucho, pero dice que en general en las apariciones hay que distinguir, hay que hacer siempre un discernimiento sobre las cosas que se hacen, que se dicen, y a veces, en algunos casos, hay gracia y pecado mezclado. Entonces, él, más que hablar de Medjugorje, él habló de dos apariciones que hay en Argentina, ¿no? Y entonces él dijo, en un caso, la vidente estuvo siempre muy callada, obedeció todo lo que el obispo decía, etc. Y bueno, y eso es un signo de la autenticidad. Un otro caso que de repente, a veces sin querer, pero que se comienza a hacer comercio en torno al lugar, un poco de demasiado destaque a la persona. Estas cosas hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque a veces se mezcla gracia y pecado, ¿no? Y somos humanos, entonces tenemos que estar atentos en todas estas cosas, ¿no? Bueno, eso es lo que él dijo. Perfecto. Déjame, Giselle tiene la mano levantada, vamos a quitarle el mute para que pueda hacer su pregunta. Adelante, Giselle. Giselle, te escuchamos. No puedo hablar. A ver, ahí te escuchamos, Giselle. No puedo hablar. Me parece que no nos escucha. Si no, voy a leer una que tenemos acá, padre. Deme un minutito. ¿Qué nos recomienda? Acá escribe nuestro hermano Bachi. ¿Qué nos recomienda para la defensa del misterio de María? Para nosotros mismos y para quienes no creen. Yo diría que lo más importante es confiar y tener una relación personal con ella. O sea, en la medida en que las personas ven que nuestra relación con la Virgen es sincera y que no es obviamente un reemplazo a la relación con Cristo, la gente por lo menos aprende a respetar. Yo creo que no tenemos necesidad de andar peleándonos con nuestros hermanos separados. Les voy a contar una otra cosa entonces, ya que salió ese tema de los hermanos separados, que me hizo reír un poco, que el Papa contó, que, o sea, primero hay que decir que el Papa Francisco es muy del ecumenismo, ¿no? Muy del ecumenismo y respeta mucho la opinión de los demás y reza mucho con los demás, tanto que una vez, por ejemplo, estaba en un encuentro ecuménico y fue un grupo así de extrema derecha, conservadora de la iglesia, y llevó un cartel de la Virgen grande así, lo puso delante de todos, y el Papa, que era obispo en esa época, fue allá, agarró el cartaz, lo enrolló, lo puso debajo del brazo y se fue. O sea, la Virgen no es caballo de batalla en contra de los hermanos evangélicos. O sea, con los hermanos evangélicos, todo lo que es la Virgen en la Biblia podemos hablar, porque está en la Biblia, o sea, es cuestión de leer la Biblia. Entonces, en eso estamos unidos. Ellos no tienen nada que, al revés, hay muchos evangélicos muy abiertos a crecer en su dimensión mariana por una admiración a la Virgen. Pero el Papa en ese contexto me dice, sí, che, ¿por qué? Una cosa es cierta, el que no quiera tener a la Virgen como madre, la va a tener como suegra, ¿no? Y dice que eso lo dijo ya en una homilía, después acá en el Vaticano ya lo dijo también. Yo no entendí bien, yo traté de interpretar, yo no quise entrar mucho en detalle, no sé
qué experiencia de suegra quiso referirse, pero de todas maneras la impresión que tuve es que la Virgen la tienes quieras o no, o sea, la madre de tu madre siempre está, la madre de tu padre siempre está, o sea, la Virgen es parte del misterio cristiano, y aunque no hay gente que no le guste, pero está, ¿no? Entonces, si no quieres tener a la Virgen como madre, la va a tener como suegra, pero Él está. Y sobre todo va a ser una suegra buena, porque esa es mi interpretación, porque va a hacer de todo para agradar al yerno o a la nuera, o sea, de todas maneras, una buena suegra. Así que bueno, es una pena que algunos no tengan esa visión. Y es una riqueza que nosotros tenemos, que podemos compartir como una alegría, pero no hacer como un caballo de batalla. Déjenme leer otra de las preguntas que tenemos acá. Si el Papa le contó alguna acción puntual que su mamá o su abuela hayan hecho en su infancia y que haya influido en él para despertar su amor por la Virgen. Si él cuenta, y eso está también en el libro del Jesuita y en otras entrevistas, creo que también lo contó en la entrevista a Antonio Spadaro. Por ejemplo, él en su breviario, que es este libro de oraciones que los sacerdotes rezan todos los días, hasta hoy él lleva una carta de su abuela, una tarjeta que su abuela le dejó, que decía, ahora las palabras exactas están en el libro, no me acuerdo, pero decía que delante de las dificultades no hay nada que una mirada al crucifijo y a la imagen de la Virgen no puedan solucionar, digamos. O sea, como diciendo, no te olvides nunca de eso. O sea, delante de todas las dificultades que puedan acontecer, una mirada a la Virgen y al crucifijo, eso, ¿no? Y entonces él menciona eso como algo que le quedó y que hasta hoy lo lleva en su breviario, para dar un ejemplo así como breve, ¿no? Buenísimo. Un minuto que por acá Sofi tiene también una pregunta. Voy a quitarte el mute, Sofi. Adelante. Creo que Yara era la que tenía la pregunta, perdón. Es que Yara me estaba, creo que Yara Falcón es la que tiene la pregunta. Entonces le damos un minuto. Padre, ¿cómo estás? Hola Sofi, qué alegría verla. Ahorita busco a Yara también para quitarle el mute. Mientras tanto, Marisa tiene una pregunta en el chat. El Papa qué indica en relación a los pasos o a la consagración a la Virgen dados por la Iglesia? No, él no tiene una indicación especial en ese sentido, ¿no? Como hay otros métodos de consagración a la Virgen. O sea, todo lo suyo es muy popular. Es realmente la experiencia, lo que sí seguramente la experiencia de los santuarios marianos y la entrega de corazón sincero a la Virgen. No lo ve como un proceso, como por ejemplo en Schoenstatt nosotros tenemos una consagración que se llama Alianza de Amor. Lo suyo es más espontáneo, yo diría, ¿no? Acá también pasó antes una pregunta sobre el Rosario de la Misericordia, si tiene que ser a las 3. Todas las oraciones las podemos hacer siempre, ¿no? O sea, en todos los momentos son bienvenidas, ¿no? Y también yo creo que la consagración a la Virgen, la entrega a la Virgen de corazón sincero en cualquier momento. Y muchas veces cuando la hacemos formalmente, sea por el método de Grignon de Montfort, sea por la Alianza de Amor en Schoenstatt o otros, ya lo hicimos antes en nuestro corazón, simplemente lo formalizamos, ¿no? Porque sobre todo, más que el acto, es esta actitud de confianza hacia la Virgen y hacia el Señor. Tenemos otra pregunta aquí, que es de Pastor Ramos. ¿Cuál sería su experiencia con respecto a este concepto de la Virgen como misionera y maestra de la palabra? Bueno, o sea, yo creo que el concepto de la Virgen como misionera es algo muy original, pero que es muy bíblico, que está en su primera misión cuando salió a llevar a servir a su prima Isabel, misionera, entonces, desde un principio, pero no se usaba mucho esta palabra, o sea, Aparecida fue la que escribió claramente, María es la gran misionera y educadora de misioneros, ¿no? Entonces, esta dimensión de la Virgen como misionera en una iglesia que es misionera, como el Papa quiere una iglesia de puertas abiertas, una iglesia en salida, es algo muy importante. Y por eso, en la próxima JMJ va a ser sobre, el tema de la JMJ va a ser justamente ese. María se levantó y salió apresadamente, o sea, María misionera.
Y misionera de la palabra porque obviamente la palabra con mayúscula hecha carne está en su vientre. O sea, entonces la palabra acá en dos sentidos. La palabra de Dios, que es el verbo de Dios que está en su vientre, la palabra con mayúscula, y que ella lleva. O sea, no hay nadie que lleve más directamente la palabra como la llevó a Isabel. Esta presencia hizo con que Isabel profetizara. ¿De dónde viene la gracia de la madre de mi Señor que me viene a visitar? ¿Quién reveló a Isabel que ella era la madre del Señor, del Kyrios, o sea, del Dios? Fue esa presencia de la palabra. El niño saltó de gozo en su vientre, ¿no? Juan Bautista. Es María que porta esta palabra viva. Y después la palabra de Dios, porque ella era, toda la tradición muestra siempre María con la palabra de Dios en la mano. Y la prueba, entre comillas, de eso es el Magnificat, que es un canto puesto en boca de María, que es lleno de Antiguo Testamento, es lleno de Sagrada Escritura, ¿no? Es el fruto de alguien que conoce profundamente la palabra. Entonces, María es misionera de la palabra. No sé si era ese el título, me falta una última parte. Misionera de la palabra, ¿era esa la pregunta? Sí, déjeme, vamos acá. Como misionera y maestra de la palabra, sí, eso Y es. maestra, bueno, porque ella nos enseña justamente como educadora, enseña sobre todo con su vida más que con su palabra, ¿no? Eh, Sabemos que San Francisco decía eso, ¿no? Que nosotros tenemos que predicar con nuestra vida y a veces también con la palabra, ¿no? O sea, pero en primer lugar con nuestra vida. Excelente, padre. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta más, querramos hacerle, padre Alexandre, antes de cerrar esta sesión de hoy que ha estado muy, muy linda. Bueno, A ver, creo que estamos, ¿ah? acá hay un comentario Ah, sobre María. María es el vientre que custodió al Hijo de Dios, negar su existencia, su divinidad. O sea, hay que tener cuidado, María no es divina, o sea, ella fue divinizada como todos nosotros por la gracia de Dios, ¿no? O sea, negar su santidad sí es negar el cristianismo, o sea, de hecho ella tiene un lugar en el plan de salvación y es un lugar santo porque es la madre del Señor. Hay personas que no lo ven así, recemos por ellos, pero es verdad. Y tenemos que tomar cuidado, por ejemplo, para no usar expresiones como adorar a la Virgen o decir que la Virgen es diosa, porque ahí sería meterla en el plan de Dios como cuarta persona de la Santísima Trinidad, que no es el caso. Ella es la más santa entre todos los hombres, la más pura, la única, inmaculada, que fue pre-redimida, y todo lo que queramos, asunta al cielo, pero no es Dios. Y así también con eso evitamos tener problemas que nos acusen de divinizar a María. bueno, déjeme, no sé, Luis, Jorge, ¿tienen algunas palabras finales? Yo quiero agradecerle, Padre, de verdad, por regalarnos este tiempo, por compartirnos en la sencillez estos aspectos tan importantes que a veces podemos dejar fuera por la intelectualidad, ¿no? De la religiosidad popular, de lo humano, de esta relación con Dios, y de que al final es en lo sencillo que Él aparece. Muchas gracias por eso, de verdad. Siempre volver a eso, a esas verdades fundamentales. Luis, Jorge. Gracias. Padre, yo quiero darle las gracias. Bienvenido a Panamá, aunque sea por virtualmente, nuevamente. Y le tengo, esta es la buena noticia y la mala noticia que le tengo es que no nos vamos a quedar ahí. Le vamos a pedir otra reunión más adelante. Así que estoy seguro que nos vamos a ver y le doy muchas gracias y gracias por todas las bendiciones y esta gran oportunidad que nos ha Gracias, dado de gracias a poder. ustedes. Yo no sé si en Panamá es como en Brasil, que es Día de la Madre mañana, ¿no? El domingo. No, para nosotros es el 8 de diciembre, Día de Ah, la bien, Inmaculada. Día de la el Día de la Inmaculada, ¿no? Inmaculada. En Brasil es mañana. De todas maneras, quiero mandar un saludo a todas las madres, porque cada vez que uno piensa en la Virgen, piensa en las mujeres, piensa en las madres, y gracias a la madre y a la abuela de Papa Francisco, él pudo tener una experiencia muy concreta en la Virgen. Y yo también, gracias a mi madre, puedo decir que tengo una experiencia muy concreta del amor de una madre, ¿no? Y creo que eso también nos ayuda en el contacto con la Virgen. Así que bueno, gracias y saludos a todas las madres, todas las mujeres y a todos los panameños. Una alegría enorme estar en contacto con ustedes nuevamente.
Que Dios los bendiga. Muchas gracias, Padre. Con eso, bueno, también agradecerle a todos los que nos han acompañado hoy. Gracias por habernos acompañado en esta tarde, por habernos regalado este tiempo. Gracias, Padre Alexandre, gracias a Luis y a Jorge por hacerlo posible. Gracias a todos. Nos quedamos con su bendición, Padre. Juan Carlos, sí, recemos una Ave María del Papa, ¿no? Él siempre pide que recemos por él en este tiempo de pandemia. Recemos por él, por todas las personas que están pasando mal también en este momento. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Que por intercesión de María, Nuestra Señora la Antigua, la Virgen de Schoenstatt, yo veo acá también, la Virgen Auxiliadora, y con todos los títulos que María tiene, que es siempre la única Madre de Jesús, la Virgen de Nazaret, Dios nos bendiga y esta bendición permanezca siempre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches a todos, que Dios los bendiga. Dios los bendiga. Hasta luego, gracias a todos, un abrazo, gracias, Padre.